Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Soy Erika Fontalvo y es un gusto volver a estar con ustedes. Los invito a que veamos nuestros titulares para el día de hoy. La corrupción, un tema que no para en Colombia. Hablamos con expertos. La Contraloría con resultados contundentes en defensa de los recursos públicos. Contratos que no arrancan o que están atrasados reciben impulso de la Contraloría. Con entes de control robustos y participación ciudadana se fortalece la justicia, afirma el Contralor General. La corrupción es un tema del que se habla constantemente en Colombia. Se dice que anualmente se roban unos 50 billones de pesos y tanto en medios tradicionales como en redes sociales y por supuesto en la calle es un asunto que se volvió cotidiano. Pero ¿qué es realmente la corrupción y qué tanto afecta a los ciudadanos? Según el Diccionario del Español Jurídico de la RAE, corrupción se define como el comportamiento donde se soborna, ofreciendo dádivas a otra persona que ostenta un cargo público o privado para obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad. Las modalidades de corrupción que más afectan a los colombianos se presentan en la contratación, en la justicia, en temas electorales, en los sectores público-privados, con el clientelismo. Para el periodista investigativo Juan David Laverde, prácticamente en todos lados. La gama de casos de corrupción es bastante amplia aquí en Colombia. Parecería ser que ninguna entidad en el país se salva y a mí particularmente me preocupa sobre todo lo que pueda estar ocurriendo en las administraciones locales. Porque acá de alguna manera en Bogotá siempre hay un ojo vigilante, pero hay muchas cosas que pasan de agache en las administraciones locales, en los municipios más alejados del país. La manera como se roban a Colombia es a través de la contratación. La contratación es por excelencia el instrumento más eficaz que se pueda tener y el mecanismo más eficaz que puedan tener en este momento las personas que quieren adueñarse de los recursos del Estado. Para el abogado, economista y político Juan Martín Caicedo Ferrer, la corrupción es un tema cultural. Es un tema de cultura, es un tema que tiene que ver también con el manejo de la política. Hay que evitar esos círculos viciosos que existen en el país entre política y contratación. El personaje del pueblo, del municipio, del departamento que financia la campaña y después exige retribución a través de contratos. El fortalecimiento institucional, según Juan David Laverde, clave para combatir la corrupción. Si hay una institucionalidad robusta que investigue, que sancione ejemplarmente ese tipo de casos de corrupción, estoy seguro que el fiscal local, que pueda ser tentado por alguna mafia, por algunos millones más, puede de alguna manera desestimularse en ese tipo de perspectivas. Para contrarrestar la corrupción en la contratación pública, se han creado nuevas estrategias. Con el Contralor hemos compartido la importancia de la decisión que ha tomado el gobierno para implementar los famosos pliegos tipo, para que los procesos licitatorios no conduzcan a únicos oferentes, sino que promuevan la pluralidad de oferentes y no siga sucediendo lo que ya se ha presentado en algunos municipios, en algunos departamentos. Otra política es luchar contra los carteles de únicos oferentes en la contratación de obra pública, con el propósito de constituir los documentos y pliegos tipo que adopta Colombia Compra Eficiente. ¿Con qué propósito? Para que no haya una connivencia entre mafias de únicos oferentes que diseñan sus propios pliegos y les tienen que adjudicar el contrato porque son los únicos que aparecen en esa oferta. Colombia ha adoptado medidas como aumentar la transparencia, el acceso a la información pública, reducir los trámites, mapas de riesgos, planes anticorrupción, monitoreo de proyectos financiados con regalías, entre otros correctivos. Sin embargo, el compromiso de la ciudadanía, un cambio en el comportamiento y cero tolerancia son fundamentales para combatir la corrupción. Según los expertos, Colombia necesita fortalecer sus instituciones para combatir la corrupción, evitando que sectores como el de infraestructura, salud y educación terminen convertidos en la caja menor de los contratistas que solo quieren llenar sus bolsillos.
Ejemplos claros de corrupción se ven todos los días en el país y estos son transversales a la productividad del Estado. Sectores como la infraestructura, la salud, la educación, entre otros muchos, son golpeados constantemente por este fenómeno, a pesar de los esfuerzos de los organismos de control. Las denuncias ciudadanas y el despertar de la conciencia colectiva aún queda mucho por hacer. Yo creo que la corrupción se da en un sistema y el sistema tiene tanto a funcionarios corruptos como a contratistas que le jalan a ese tipo de negocios, pero también tiene mecanismos y organismos de control débiles, pero además tiene una sociedad que es complaciente con la corrupción. Corrupción no es solamente robarse el dinero, corrupción es malgastar el dinero público, corrupción es invertir en lo que no debemos invertir. Otro de los tantos focos de corrupción que se da en la educación es el llamado alumnos fantasmas, donde un mismo estudiante resulta matriculado en más de 2 instituciones. En este momento le estamos entregando al Ministerio de Educación, a la Procuraduría, le estamos entregando un soporte de más de 100 niños fantasma que hemos encontrado. Eso el gobierno paga 1.600.000 pesos, saquemos cuenta, por cada niño. ¿Oyó? Es decir, que estamos hablando cerca de unos 1.000 millones de pesos que se están esfumando al bolsillo de algún funcionario en el municipio de Soledad. Es importante hacer cumplir la ley e involucrar al ciudadano. Sin embargo, la corrupción también ha permeado la justicia. Tenemos el lamentable episodio del cartel de la toga aquí en Colombia. ¿Quién pensó alguna vez ver un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia detenido en la misma Corte Suprema? Eso es una vaina impensable. Y eso también revela los tentáculos hasta donde pueden llegar este tipo de organizaciones. Hay de todo en la fuerza pública, en las altas cortes, en fiscalías locales, en proyectos de infraestructura de un calado importantísimo, corrupción transnacional, lo que hemos visto con Odebrecht, el caso Cemex que ahorita se investiga. La lucha frontal que ha emprendido la Contraloría contra el flagelo de la corrupción y sus contundentes resultados nos demuestran que la tarea no es fácil, ya que los saqueadores de recursos públicos se reinventan cada día y se mimetizan entre la legalidad. Los estudios arrojan que falta un cambio de mentalidad en una sociedad que parece cómoda, conviviendo con este flagelo que no es nuevo para Colombia y que al parecer no tiene la intención de irse. Desde su creación, la Contraloría General de la República ha buscado frenar el robo a las arcas públicas, las tecnologías, el nuevo modelo de control fiscal y Compromiso Colombia, entre otras iniciativas, van detrás de lo mismo, evitar que se roben a Colombia. Nosotros no podemos ver al corrupto en Lamborghini y nosotros en la velocidad de una bicicleta, para que lo único que podamos encontrar nosotros el día después es llegar por las cenizas que dejan los bandidos. Eso es muy delicado. Para la Contraloría General, la lucha contra la corrupción es una prioridad. Lograr que los recursos públicos beneficien a los ciudadanos y no se pierdan en los bolsillos de unos pocos es fundamental. Por eso, el Contralor Carlos Felipe Córdoba está promoviendo una reforma al control fiscal con un proyecto de ley que hace trámite en el Congreso de la República. La Contraloría General de la República no puede seguir pendiente de esperar a que se consuma el daño, lleguemos 3 años después. Y yo recuerdo mucho a mi abuelita cuando decía, después de un ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Yo vuelvo a lo mismo. A mí me duele es la gente que no puede llegar al hospital. A mí me duele la gente que se nos muere por la falta de atención. Eso es lo que nos tiene que doler a nosotros. Gracias a las investigaciones realizadas por la Contraloría, se han determinado las principales estrategias utilizadas por los corruptos para robar. Hay muchos patrones, pero de alguna manera abusan en las condiciones presupuestales. También se abusa de alguna manera de los mecanismos contractuales. Hacen los contratos y de alguna manera esos contratos tienen un propósito y es que sean incumplidos. Hay patrones de corrupción también asociados a la facturación, cómo se adaptan de alguna manera malas prácticas para desangrar el recurso público. Con el uso de la tecnología y de herramientas como la plataforma Océano, la Contraloría está luchando contra la corrupción. La dinámica que tiene hoy la Contraloría se enfoca y se basa fundamentalmente en utilizar los mejores recursos tecnológicos, hacer un seguimiento especial frente a la información
de la contratación, del uso de los recursos públicos, también se está trabajando con activar la participación ciudadana como ese control de primer piso que de alguna manera nos puede asegurar una mejor vigilancia frente a los recursos y claramente evitar. A nosotros realmente no nos interesa sacar hallazgos u observaciones, sino por el contrario, tener esos beneficios de auditoría y que la gente se vea beneficiado de alguna manera de los recursos que van destinados para ellos. Océano y toda la tecnología de la Contraloría aportan información sobre el manejo de los recursos públicos en el país, convirtiéndose en herramientas fundamentales para vigilar el buen uso de los recursos que nos pertenecen a todos. Conozcamos en segundos en qué anda la Contraloría General en todo el territorio nacional. $22 hallazgos administrativos, de los cuales 5 tienen presunta incidencia fiscal por valor de 620 millones de pesos, determinó la Contraloría a través de una auditoría financiera a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar. Se estableció que este organismo en el 2018 solo ejecutó 28.127 millones de pesos, apenas el 46% de los recursos asignados. En desarrollo del encuentro Cuentas Claras, Unidad de Regalías en Acción, la Contraloría le puso la lupa al proyecto de acueducto y alcantarillado del municipio de Saravena, Arauca, que registra serios retrasos en su ejecución. La obra tiene una inversión de 9.865 millones de pesos de recursos de regalías. Hacemos una primera pausa en Todo Bajo Control y enseguida estaremos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Uno de los estudios más serios que recientemente se han realizado en el país sobre la corrupción fue el diagnóstico elaborado por la Universidad Externado de Colombia. Académicos de esta institución entregaron una investigación muy completa, muy detallada acerca de este fenómeno que nos impacta a todos los colombianos. Los investigadores de la Universidad Externado encontraron que la corrupción es inherente a la cultura de los colombianos, es decir, que hace parte de ella. Quizá por eso en el país la gente se indigna por escándalos como los sobornos de Odebrecht o el carrusel de la contratación en Bogotá, pero a muchos les parece normal colarse en Transmilenio, comer y no pagar en los supermercados o no respetar las normas sociales cotidianas. Lo más impresionante que encontramos es que la cultura colombiana está impregnada de corrupción. Es que la cultura colombiana de nosotros es muy difícil, porque es la cultura del vivo, ¿sí? Es la cultura del atajo, es la cultura del papayazo. Es que la corrupción empieza en la falta de delicadeza con el erario público y con las actitudes comportamentales de los seres humanos. El que copia en una universidad, todas esas formas de corrupción son una forma que tienen un sentido común. ¿Cuál es? La falta de ética. La corrupción es una membresía en un grupo. Según la investigación en Colombia, entre 1991 y 2011, se perdieron por corrupción más de 189 billones de pesos, que equivalen al 4% del PIB o un promedio de más de 9 billones de pesos cada año. Lo primero que debe haber es un reproche social a la corrupción. El corrupto sale en las páginas sociales. La estructura mental del colombiano implica que cuando es un corrupto cercano, ahí se es más tolerante. Cuando es lejano, se es mucho más fuerte. Eso no debería ser. Ahí ya hay de por sí una malformación social. La investigación, que también analizó la corrupción en el sector privado, reveló que el 58% de los empresarios encuestados afirmaron que si no se pagan sobornos, se pierden negocios. El 95% de las empresas privadas encuestadas aseguran que para ganar algo en Colombia tiene que haber corrupción. Y lo aceptan. Entonces es un tema grave, pero es un tema muy de nuestra cultura que tenemos que buscar cómo solucionar. Ante este panorama, ¿qué se debe hacer en el país? ¿Cuál es el punto básico? Primero, generar una cultura de rechazo a la corrupción. Y eso tiene que ser liderado por los poderes políticos. Si no se coloca este tema de la corrupción como el tema prioritario de la agenda política, que sea un tema dele todos los días. No se vale la corrupción, no se valen los atajos, un servidor público solo gana lo que debe ganar en su salario, etcétera. Si no se está todos los días a nivel nacional, a nivel municipal, etcétera, no vamos a salir para ningún lado. Hasta que los colombianos no rechacemos la corrupción en el día a día, el problema no terminará.
que la corrupción es una trampa, que a uno le da vergüenza cuando comete actos corruptos y que hay gente que puede vivir sin corrupción. En un evento que se realizó en la ciudad de Bogotá, el Contralor General de la República insistió en la importancia de impulsar una reforma a la justicia estructurada que fortalezca a los entes de control y que tenga participación de la ciudadanía. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, hizo un llamado para que la reforma a la justicia logre un cambio en la actual dinámica presupuestal y considera que es una gran oportunidad para fortalecer la coordinación interinstitucional. Yo quisiera llamar la atención sobre un solo tema, y es que si nosotros queremos una reforma real a la justicia, nosotros no podemos solamente verlo como una reforma a la rama judicial. Aquí hay que establecer un entorno real. De los cambios estructurales que necesita el sector de la justicia, insistió en la necesidad de integrar varias entidades estatales en este proceso de reforma, logrando que todos hablen un mismo idioma. El presupuesto solo para la rama judicial del año 2018 fue de 4.1 billones de pesos. Se empleó el 95% en funcionamiento y solo el 5% en inversión. Y para el año 2019 hablamos de 4.3 billones, en donde adicionalmente solo el 9% va a inversión. Yo creo que aquí tenemos que cambiar la dinámica. Primero necesitamos más jueces, como lo dice el estudio de la OECD, pero también necesitamos invertir en mayor tecnología, mayor acceso por parte de nuestra ciudadanía, pero también mayor trabajo interinstitucional. El abogado penalista Francisco Bernate considera que es importante resolver el problema de la justicia en Colombia, pensando en un aumento del presupuesto, una mayor cobertura y ampliar el número de funcionarios judiciales. ¿Qué necesita Colombia? No necesita ni más leyes, ni necesita nuevos códigos, ni que los magistrados sean más viejos. Lo que necesita Colombia son recursos, dignidad. Lo que necesita Colombia es tecnología, cobertura. En últimas es un problema, como lo ha dicho el Contralor, de presupuesto. El presupuesto es vital no solo para fortalecer el precario servicio de justicia en Colombia, también es importante invertir en tecnología para un mayor control y para interactuar con el ciudadano. La justicia no genera dineros para la nación y en ese sentido pues yo no lo veo viable. Siempre será mucho más fácil cambiar los requisitos para ser magistrado, siempre será más fácil crear nuevos delitos, hacer los procedimientos orales y sin resolver los problemas. Es insólito, de verdad, para toda la audiencia, cómo tenemos que ir por nuestro país viendo cómo las audiencias se graban en los celulares que llevan los abogados o en grabadoras de los años 70 o de los años 80. El Contralor ha insistido en la importancia que los entes de control cuenten con una mayor fortaleza en las herramientas que la ley les da, pero mejorando la justicia para que esta lucha sea más eficaz. Veamos en segundos otros hechos de importancia nacional. Por la pérdida de recursos públicos que se dio por el pago de actividades no ejecutadas en el contrato para la adecuación del Acuaparque Buenaventura, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por 3.627 millones de pesos a título de culpa grave contra el exalcalde de esa ciudad, Bartolo Valencia Ramos, y su exsecretario de Planeación y exalcalde encargado, Wilmer Garcés Lozano. Por el incumplimiento en la entrega de viviendas a familias de población desarraigada en el municipio de Sincelejo, la Contraloría profirió un fallo con responsabilidad fiscal por 1.558 millones de pesos contra el Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo y la Agencia Presidencial para la Acción Social, hoy Departamento para la Prosperidad Social. Dicho proyecto, con una inversión de 1.463 millones de pesos, contemplaba la construcción de 243 viviendas y se construyeron apenas 52, de las cuales solo 21 están terminadas y habitadas. Hacemos una nueva pausa en Todo Bajo Control y enseguida estaremos con ustedes. Ya estamos de regreso. Un informe de la Contraloría General revela que existen en el país más de 1.000 proyectos de infraestructura atrasados a los que ya se les está haciendo seguimiento. Un reto enorme que apenas comienza.
Aeropuertos, vías, puentes, hospitales y colegios hacen parte de un extenso listado de obras inacabadas identificadas por la Contraloría General de la República. Claro ejemplo son los aeropuertos de Providencia, Leticia, Pasto, Armenia, Popayán y el Eje Cafetero, en los que se han invertido más de 566.000 millones de pesos. Es la ciudadanía la que nos tiene que indicar efectivamente qué es lo que no les está llegando para que la Contraloría también se mueva con todo, además, andamiaje y buscar que esos recursos evidentemente lleguen. Porque la función natural nuestra es esa, que la platica no se nos pierda, la platica de todos los colombianos. Los retrasos en la construcción de 231 colegios para los niños de 25 departamentos del país llevaron a la Contraloría a investigar estos proyectos inconclusos, que tienen una inversión de 1.3 billones de pesos. Que sea la comunidad la que efectivamente nos empiece a decir cuáles de esos proyectos no se han terminado, pero que además que estas vedurías empiecen a poner de acuerdo a nuestro ministerio, al fondo como tal de infraestructura educativa y que empiecen a presionar a estos contratistas para que efectivamente terminen las obras que se comprometieron con hacer con Colombia. Son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, son adicionalmente todos estos niños que merecen una gran educación y que infortunadamente hoy algunos de ellos no van a poder recibirla. Además de estas obras que ya han sido identificadas, la Unidad de Auditoría y Seguimiento de Regalías adelanta la revisión de más de 15.000 proyectos y 66.000 contratos en todo el país para determinar cuáles pueden salir adelante y cuáles van a estar sujetos de actuaciones especiales. Tenemos infraestructura hospitalaria, tenemos infraestructura escolar, tenemos infraestructura vial y así sucesivamente. Digamos que hay un montón de recursos asignados desde el 2012 a junio del 2019, a los cuales la Unidad de Auditoría y Seguimiento de la Contraloría General les está haciendo seguimiento. Entre los casos destacados por la Contraloría están el Puente Pumarejo de Barranquilla, en el que se han invertido 614.935 millones de pesos, la vía perimetral de Oriente de Bogotá con un costo de 1.6 billones de pesos, la vía de la Prosperidad, que tras años de retrasos presenta avances significativos después de una actuación especial de la Contraloría. ¿Pero a qué se debe este retraso en las obras? Es un tema de voluntad y es un tema de capacidad de gestión. Hay muchos proyectos que realmente son asignados o adjudicados y los contratistas no tienen las capacidades ni las cualidades para ejecutarlos y realizarlos, y al mismo tiempo se junta con la poca voluntad que pueden tener, digamos, algunas personas en que los proyectos no salgan adelante y que los recursos se estén destinando a cosas que no tienen que ver con la naturaleza del proyecto. En esta labor, las veedurías ciudadanas son fundamentales, ya que a través del seguimiento a las obras y las denuncias por incumplimiento han permitido que la Contraloría actúe con resultados positivos. De manera constante, la Contraloría General realiza auditorías, revisa proyectos, verifica la ejecución de los recursos públicos y estructura sus informes. Pero, ¿cómo se configura y qué es un hallazgo fiscal? En Todo Bajo Control también hacemos pedagogía. El hallazgo fiscal es una desviación de recursos por parte de servidores públicos o privados que pueden causar un daño patrimonial al Estado, hecho que genera un proceso de responsabilidad fiscal. Para poder determinar un hallazgo fiscal es un trabajo de campo, de estudio, de observación. Se mira muchos aspectos, se mira un aspecto de la parte precontractual, la parte contractual del mismo contrato como tal, y después de una otra forma también se mira otra parte que entra dentro de las etapas de planeación, y es la etapa de planeación que nosotros tenemos, y es un tema de si es una obra civil como tal. Hay un experto, un ingeniero civil, un arquitecto, un estructuralista para cualquier tipo de situaciones de lo que tiene que ver con obras civiles. Una vez determinado el hallazgo fiscal, se revisa y se va a comité para determinar su existencia. Comprobado, se inicia el debido proceso. Arranca el proceso, vincula a los responsables que tienen el presunto hallazgo. Y es ahí en esa etapa donde está la defensa, se puede decir, del presunto implicado, de los hallazgos que hay. Entonces ellos llegan ahí, de una otra forma se defienden y tienen que demostrar que lo que se aprobó acá, lo que nosotros encontramos, para ellos es cierto o verdad o mentira.
Entonces hay una responsabilidad de proceso fiscal que es un proceso que demora un determinado tiempo. Hay uno que lo podemos hacer por el tema verbal, que es más rápido, y hay otro que se hace por el tema, simplemente por el tema que se viene por el antiguo sistema. Y eso puede terminar 1 hasta 5 años. Al consolidarse el hallazgo fiscal, el auditor deberá trasladar las investigaciones a la respectiva Contraloría delegada. Luego de este juicio, se pueden declarar responsables fiscalmente a los que hayan ocasionado daño al patrimonio público. Ejemplos de hallazgos fiscales en Colombia son los determinados por el proyecto de la Ruta del Sol, o los del Centro Cultural La Fantástica en Cartagena, o el hallazgo fiscal encontrado en la Vía al Llano. Llegamos al final por hoy de Todo Bajo Control. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, a quienes nos envían sus mensajes a través de las redes sociales. No dejen por favor de hacerlo. Quiero aprovechar para recordarles que esta entidad ha habilitado una línea de atención al usuario que es totalmente gratuita, la 018-910-060, que está lista, preparada para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden llevar a cabo sus consultas en la página www.contraloría.gov.co. En redes sociales nos encuentran como Contraloría General de la República en Facebook y en Twitter @cgr_Colombia. Una vez más, gracias por acompañarnos. Todo este equipo ya está trabajando en un nuevo capítulo que tendremos listo la próxima semana. Mientras tanto, recuerden que tenemos todo bajo control.